suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi hijo me dijo que yo estorbaba en el negocio por culpa de mi nuera. Cambió los documentos a su nombre. Yo solo asentí. Respiré hondo y me fui sin discutir. Lo que nadie sabía es que, al día siguiente, fui directo a la notaría. En menos de una hora, revertí todo lo que mi hijo había hecho a mis espaldas. Vendí la empresa. Vendí el rancho y cada uno de los bienes que él creía que ya controlaba. Corté los depósitos mensuales que mantenían a esa pareja y pedí que se notificara al nuevo dueño inmediatamente. 2 días después, el nuevo dueño llegó a la empresa. Mi hijo y mi nuera nunca imaginaron lo que estaba a punto de pasar. Fueron despedidos ahí mismo en la puerta, frente a todos, sin ceremonias, sin explicaciones. Y ahí fue cuando empezaron las llamadas. Una tras otra, 97 en total. Desesperado, mi hijo me suplicaba que hablara con el nuevo dueño. Pero para entonces yo ya estaba en un crucero, tomado de la mano de mi esposa, viendo cómo el mar se abría ante nosotros. Mi esposa, Linda, se reía a mi lado. Ernesto, ya déjalo. Deja de contar. Pero yo no podía. Cada timbre ignorado era un pequeño triunfo. Cada mensaje desesperado sin respuesta era pura justicia. Mi nombre es Ernesto Macías. Tengo 67 años, y hace exactamente una semana, mi hijo me robó mi empresa. O eso creía él. Déjenme explicarles cómo un hombre de mi edad, al que llamaron un estorbo, logró desmantelar en 72 horas lo que a su hijo le tomó 3 años planear. Pero primero tienen que entender quién soy, quién era, y lo que construí con estas manos que mi propio hijo ahora considera inútiles. Nací en un pequeño ranchito en Nuevo León. Mi padre cultivaba maíz en tierras que ni siquiera eran suyas. Fui el tercero de 7 hermanos. Comíamos frijoles y tortillas 6 días a la semana. El séptimo, si teníamos suerte, había un poco de carne. A los 16, llegué a Monterrey con 1,000 pesos en la bolsa y el estúpido sueño de ser alguien. Trabajé de todo. Cargador en el mercado, chalán en un taller mecánico, chofer de camión. Aprendí que el dinero no se regala. Se gana con sudor, con madrugadas, con hambre. A los 25, conocí a Linda en una feria del pueblo. Vendía hot dogs con su mamá. Llegué con mi primer traje. Era usado, pero planchado con orgullo. Le compré 6 hot dogs, aunque solo tenía hambre para 2. Ella se rió de mí. ¿Te vas a comer todo eso tú solo? No, le dije. Pero necesitaba una excusa para quedarme aquí más tiempo. Nos casamos 8 meses después. No teníamos nada, solo juventud y las ganas de comernos el mundo. A los 30, con un préstamo que me tomó 3 años pagar, compré mi primera excavadora usada. Empecé a rentar servicios de excavación a empresas constructoras. Linda llevaba las cuentas en una libreta de cocina. Trabajábamos 16 horas al día. Dormíamos 5, pero crecimos. En 10 años, ya tenía 5 máquinas. En 15, una flotilla de 20 unidades y mi propio taller. A los 20 años de haber empezado, fundé Maquinaria Macías S.A.D.C.B., una empresa que no solo rentaba equipo, sino que lo fabricaba. Innovamos. Adaptamos la tecnología extranjera a las necesidades de México. A los 50 años, era dueño de una empresa que facturaba 70 millones de pesos al año. Compré un rancho de 120 hectáreas donde Linda siempre soñó con criar caballos. Construí una casa de 2 pisos con vista a las montañas. Y le di a mi hijo Raúl todo lo que yo nunca tuve. Las mejores escuelas privadas, la universidad en la Ciudad de México, viajes al extranjero, un carro nuevo cuando cumplió 18, un puesto en la empresa sin tener que mendigar oportunidades como lo hice yo. Raúl creció sin saber lo que era el hambre, sin conocer la humillación de pedir dinero prestado, sin entender que el respeto se gana, no se hereda. Hace 3 años, se casó con Jessica. Ella venía de San Pedro Garza García, de una familia de dinero nuevo. Su padre había hecho una fortuna con franquicias de comida rápida,
personas que creían que tener dinero los hacía superiores, personas que veían a los demás como escalones. Desde la boda, Linda tuvo un mal presentimiento. Esa muchacha tiene ojos de águila, me decía, calculadora, siempre midiendo. Yo la defendí. Es su forma de ser. Viene de otro mundo. Ya se adaptará. Qué equivocado estaba. Los primeros 6 meses fueron normales. Jessica sonreía en las comidas de los domingos. Preguntaba por el negocio con interés genuino. O eso parecía. Pero luego empezó a acompañar a Raúl a la oficina. Solo quiero aprender sobre el negocio familiar, decía. Algún día tendremos hijos y quiero que entiendan de dónde viene su patrimonio. Yo asentí. Me pareció lógico, incluso admirable. Pero Jessica no venía a aprender. Venía a conquistar. Empezó sutilmente. Comentarios en las juntas. Señor Macías, ¿no sería más eficiente automatizar este proceso? En la empresa de mi papá ya usan un software que reduce los costos en un 30%. Raúl me comentó que varios clientes se habían quejado de los tiempos de entrega. Tal vez debamos revisar los procedimientos, le explicaba. Yo argumentaba. Yo, que había construido esa empresa desde cero, tenía que justificar cada decisión ante una muchachita de 30 años que nunca se había ensuciado las manos con aceite de motor. Raúl empezó a cambiar. Dejó de pedir mi opinión. Tomaba decisiones sin consultarme. Si yo cuestionaba algo, me contestaba frente a los empleados. Mi papá es de la vieja escuela. Tenemos que modernizarnos. Los empleados, esa gente que había trabajado conmigo por 20 años, empezaron a mirarme con lástima, como si fuera una reliquia, un estorbo. Esa palabra todavía me arde en el pecho. Hace 2 meses, Raúl y Jessica llegaron a mi oficina una tarde. Tenían caras serias, ensayadas. Papá, tenemos que hablar. Me senté. Ellos se quedaron de pie. Eso ya me pareció una falta de respeto, pero me quedé callado. Jessica y yo hemos estado analizando la empresa, dijo Raúl. Creemos que ha llegado el momento de hacer cambios importantes en la estructura. ¿Qué tipo de cambios? Jessica sacó una carpeta. Siempre tan preparada, siempre tan eficiente. Señor Macías, con todo el cariño del mundo. La empresa necesita un liderazgo más ágil. Usted ha hecho un trabajo extraordinario durante todos estos años, pero el mercado cambió. La competencia es feroz. Necesitamos a alguien que esté enfocado al 100% sin las distracciones de la edad. Las distracciones de la edad. Como si mis 67 años fueran una enfermedad. Jessica, he dirigido esta empresa por 35 años. Conozco a cada cliente, a cada proveedor, cada operación. Exacto, dijo Raúl. Es exactamente por eso, papá. Tú ya lo diste todo. Ya cumpliste con tu deber. Ahora es el momento de que disfrutes tu retiro. Viaja con mi mamá. Descansa. Yo no me quiero retirar. Silencio incómodo. Jessica y Raúl se miraron. Ahí fue cuando supe que tenían un plan B, papá. Raúl respiró hondo. Hemos consultado con un abogado corporativo. Resulta que hay algunas irregularidades en la estructura legal de la empresa. Temas fiscales que podrían traernos problemas graves. ¿Irregularidades? Raúl, el notario Ríos revisó todos esos documentos hace 6 meses. Todo está en orden. Bueno, este abogado es especialista en derecho corporativo moderno. Dice que la mejor manera de proteger el patrimonio familiar es transferir las acciones a la siguiente generación. Es común, papá. Todas las empresas familiares lo hacen. Ahí estaba el verdadero objetivo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te firme la empresa? No es así, papá, dijo Raúl. Pero su voz sonaba falsa. Es solo reorganizar la estructura legal. Tú seguirías siendo parte del consejo, obviamente, añadió Jessica. Señor Macías, esto también lo protege a usted. Si algo llegara a pasarle, Dios no lo quiera. La empresa quedaría en un limbo legal. De esta forma, aseguramos la continuidad.
Los miré en silencio. A mi hijo, el hombre que alguna vez cargué en mis hombros por las calles del rancho. El niño que lloró cuando lo dejé en la escuela. El joven que me abrazó cuando le di las llaves de su primer carro. Ahora ese hombre me veía como un obstáculo. Está bien, dije finalmente. Parpadearon, sorprendidos. Está bien, repitió Raúl. Sí, si creen que es lo mejor para la empresa, lo haremos. Pero quiero revisar todos los documentos con calma. Que me los envíe el abogado. Les daré una respuesta en una semana. Jessica sonrió. Victoria. Por supuesto, señor Macías. El abogado Cárdenas le enviará todo por correo. Salieron de mi oficina tomados de la mano. Los vi alejarse. Raúl le susurró algo al oído a Jessica. Ella se rió. Me quedé solo en mi escritorio. El mismo escritorio donde había firmado mi primer gran contrato, donde había celebrado cada triunfo, donde había llorado en silencio cuando la empresa casi quiebra en la crisis de 2008 y logré salvarla. Ahora ese escritorio ya no era mío, o eso creían ellos. Linda entró media hora después. Me conoce demasiado bien. Ernesto, ¿qué pasó? Tienes esa cara. Le conté todo, cada palabra, cada traición disfrazada de consejo de negocios. Mi esposa, esa mujer que ha compartido 40 años de risas y lágrimas conmigo, se sentó en silencio. Luego dijo algo que me sorprendió. ¿Qué vas a hacer? No me dijo que los perdonara. No me pidió que lo pensara bien. Solo me preguntó qué iba a hacer. Porque Linda también había visto el desprecio en los ojos de Jessica. Ella también había escuchado los comentarios. Los documentos llegaron 2 días después. Un sobremanila grueso entregado por mensajería privada. El remitente, licenciado Gerardo Cárdenas, abogado corporativo, con dirección en la zona más exclusiva de Monterrey. Por supuesto, lo abrí en mi oficina. Linda estaba conmigo. Quería que ella viera todo. Eran 40 páginas de jerga legal, palabras rimbombantes, cláusulas enredadas, párrafos diseñados para confundir. Pero yo no era ningún estúpido. Llevaba 35 años firmando contratos. Sabía leer lo que realmente importaba. Y lo que importaba estaba en la página 15. El señor Ernesto Macías cede total e irrevocablemente la propiedad de las acciones que representan el 100% del capital social de Maquinaria Macías S.A.D.C.B. a favor del señor Raúl Macías. Total, irrevocable, 100%. No me estaban pidiendo que compartiera la empresa. Me la estaban quitando. Seguí leyendo. Había más. El señor Ernesto Macías renuncia a cualquier cargo administrativo, directivo o de representación legal dentro de la empresa, comprometiéndose a no intervenir en decisiones operativas, estratégicas o financieras. Me estaban echando de mi propia empresa. Pero había algo más que me heló la sangre. Una cláusula en letra pequeña, casi escondida en la página 32. El cedente reconoce haber recibido como contraprestación la cantidad simbólica de $1 mexicano, declarando su conformidad y liberando al cesionario de cualquier obligación adicional. $1. Mi empresa, mi vida, mi sudor, mi sangre por $1. Linda leyó sobre mi hombro. La escuché contener la respiración. Ernesto, esto es un robo. Sí, dije con voz tranquila. Demasiado tranquila. Eso es exactamente lo que es. Sonó mi teléfono. Raúl. Papá, ¿recibiste los documentos? Sí, hijo. Los estoy revisando. Perfecto. El abogado Cárdenas dice que podemos firmar el viernes en su oficina. Paso por ti a las 10 de la mañana. Jessica también va a estar presente, para que entienda todo el proceso. Bueno, por supuesto que Jessica iba a estar presente. Ella era la arquitecta de todo esto. Raúl, tengo algunas dudas sobre ciertas cláusulas. Escuché un suspiro de impaciencia al otro lado de la línea. Papá, para eso va a estar el abogado. Él te explica todo. Pero créeme, esto es lo mejor para todos. Ya hablé con el contador y con el director de operaciones. Todos coinciden en que la empresa necesita este cambio.
¿Hablaste con mis empleados? Mis empleados, sin consultarme. Está bien, Raúl. Nos vemos el viernes. Colgué antes de que pudiera seguir hablando. Linda me miró con esos ojos que yo conocía tan bien. Preocupación mezclada con furia. ¿Qué vas a hacer, Ernesto? Me levanté de mi silla. Tomé el sobre con los documentos. Caminé hacia la ventana de mi oficina. Esa ventana desde donde podía ver el taller, las máquinas, los camiones con mi apellido pintado a los lados. Voy a ir a esa cita el viernes, dije. ¿Vas a firmar? Me giré hacia ella. Voy a firmar, pero no lo que ellos esperan. Linda me conocía demasiado bien. Vio algo en mis ojos. Algo que no había visto en años. Determinación, frialdad, estrategia. ¿Qué planeas? Voy a necesitar que confíes en mí, mi amor, y que me acompañes en algo que podría parecer una locura. Se levantó. Caminó hacia mí. Me tomó de las manos. Llevo 40 años confiando en ti, Ernesto Macías. No voy a parar ahora. Esa noche, no dormí. Me quedé en el estudio de la casa con una taza de café que se enfrió sin que la probara. En mi computadora, abrí todos los archivos de la empresa, contratos, títulos de propiedad, estados financieros, cuentas bancarias. Revisé cada documento con la paciencia de un cirujano. Busqué cada detalle legal, cada cláusula, cada punto vulnerable, y lo encontré. A las 6 de la mañana del miércoles, salí de la casa sin despertar a Linda. Dejé una nota en la cocina. Llegaré tarde. No te preocupes. Todo va a estar bien. Manejé hacia el centro de Monterrey. No fui a mi oficina. Fui directo al despacho del notario Humberto Ríos. Humberto era el notario que había llevado todos mis asuntos legales desde que fundé la empresa. Un hombre de 73 años, de los pocos que quedan, un hombre de palabra, de honor, de esos que cuando dicen, cuenta conmigo, puedes apostar tu vida. Su secretaria se sorprendió al verme sin cita. Señor Macías, el notario está adentro. Dígale que es urgente. Por favor. 5 minutos después, estaba en su oficina. Humberto me recibió con preocupación en el rostro. Ernesto, ¿qué pasó? Te ves terrible. Humberto, necesito que me digas la absoluta verdad. Los documentos de mi empresa tienen alguna irregularidad legal. Frunció el ceño. ¿Irregularidad? ¿De qué estás hablando? Revisamos todo hace 6 meses. Tu empresa es legalmente sólida. ¿Por qué lo preguntas? Le entregué el sobre con los documentos que Raúl me había enviado. Humberto leyó en silencio. Su expresión cambió a medida que avanzaba por las páginas, de la confusión a la incredulidad. De la incredulidad a la indignación. Esto es un fraude, dijo finalmente. Su voz temblaba de coraje. Ernesto. Esto es un despojo disfrazado de reorganización corporativa. ¿Raúl te mandó esto? Raúl, su esposa y el abogado Cárdenas. Conozco a ese tipo. Es un tiburón. Se especializa en este tipo de operaciones. Ayuda a los hijos a despojar a sus padres de sus empresas. Todo perfectamente legal en papel, pero moralmente repugnante. ¿Es legal? Humberto asintió. Si firmas estos documentos frente a ese notario que ellos eligieron, sí, sería completamente legal. Lo perderías todo. La empresa, tu puesto, tu derecho a opinar. Y ese peso simbólico como pago es un insulto, pero técnicamente cumple con el requisito de contraprestación. Me senté en la silla frente a su escritorio. El peso de la traición me cayó encima como una tonelada de concreto. Humberto, ¿qué opciones tengo? Se quitó los lentes. Los limpió con un pañuelo. Se tomó su tiempo para responder. Legalmente, mientras no firmes, la empresa sigue siendo tuya. Totalmente tuya. Tienes el control absoluto, pero si firmas. No voy a firmar eso. Pero necesito hacer algo más. Algo que no se esperan. Humberto me miró intensamente. ¿Qué tienes en mente?
Respiré hondo. Quiero vender la empresa. Toda. Completa. Antes del viernes. Humberto se quedó en silencio por 5 segundos que parecieron eternos. Ernesto. Eso es complicado. Una venta así requiere tiempo, valuación, buscar compradores, negociaciones. Por eso vine a ti. Sé que tienes contactos desde hace años. Has manejado ventas de grandes empresas. Conoces inversionistas, grupos corporativos, personas que se han interesado en mi empresa. Era cierto. Durante la última década, al menos 3 grupos empresariales habían ofrecido comprar maquinaria Macías. Yo siempre rechacé las ofertas. Mi empresa no estaba a la venta. Era para mi hijo. Pero mi hijo ya no existía para mí. Ernesto, dijo Humberto con voz suave. ¿Estás seguro? Es tu vida. Tu legado. Mi legado iba a ser para Raúl, pero él decidió robárselo. Ahora mi legado será la lección más cara de su vida. Humberto asintió lentamente. De acuerdo. Hay un grupo empresarial de la Ciudad de México, Grupo Industrial del Norte. Hace 2 años, me preguntaron si estarías dispuesto a vender. Les dije que no, pero que, si alguna vez cambiabas de opinión, serían los primeros en saberlo. Llámales, Humberto. Van a querer hacer la debida diligencia, revisar los libros, negociar términos. Diles que estoy dispuesto a vender a precio justo de mercado, sin regateos, sin demoras, que tengo toda la documentación lista, que pueden enviar a sus auditores hoy mismo, pero necesito cerrar el trato antes del viernes. Humberto me miró como si estuviera viendo a otra persona. Esto es extremo. Ellos intentaron ser extremos conmigo. Solo les estoy devolviendo el favor. Humberto levantó su teléfono. Dame 2 horas. Salí de su despacho a las 9 de la mañana. El sol de Nuevo León estaba fuerte. La ciudad despertaba con su caos habitual. Camiones, vendedores, el olor a café y gasolina. Todo me parecía diferente, como si estuviera viendo mi ciudad por última vez con los ojos del hombre que solía ser. Manejé al rancho. Necesitaba estar en ese lugar. Caminar por esas tierras que compré con las ganancias de 10 años de trabajo. Ver los caballos de Linda pastando tranquilamente. Sentarme en el porche de la casa y recordar por qué todo esto había valido la pena. Linda estaba en la cocina cuando llegué. Estaba preparando la comida como si fuera un día normal, pero ya nada era normal. ¿Cómo te fue? En unas horas lo sabremos. Todo podría cambiar, mi amor. Dejó la olla en la estufa. Se limpió las manos en el delantal. Se acercó a mí. Ernesto, ¿vamos a perder el rancho? Probablemente. Esperaba lágrimas. Esperaba resistencia. Pero Linda solo asintió. Este rancho es hermoso. Pero sin dignidad, sin respeto, es solo tierra y paredes. Si tenemos que dejarlo ir para recuperar nuestra paz, lo dejamos ir. Por eso me casé con esta mujer. Mi teléfono sonó a las 11:30. Humberto. Ernesto. Están interesados. Muy interesados. El director general de Grupo Industrial del Norte vuela desde la Ciudad de México esta tarde. Quiere reunirse mañana a primera hora. Perfecto. Pero hay algo más. También llamé a un conocido que maneja bienes raíces de lujo. Le hablé del rancho. Tiene un cliente de Monterrey que busca una propiedad exactamente como la tuya. ¿Quieres venderlo también? Miré por la ventana. Los caballos, los árboles, la casa que construimos. Sí. Véndelo todo. Colgué. Linda me abrazó por detrás. ¿Estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Esa noche, cenamos en silencio. Ninguno de los dos tenía mucho que decir, pero había una extraña paz entre nosotros. La paz que llega cuando finalmente tomas una decisión después de meses de sufrimiento. Raúl me llamó a las 9 de la noche. Papá, ¿todo bien? Te llamé a la oficina y me dijeron que no fuiste. Estoy en el rancho, hijo. Necesitaba pensar.
¿Pensar en qué? Papá, ya revisaste los documentos, ¿verdad? El viernes firmamos y ya. Es simple. Sí, Raúl, es muy simple. Perfecto. Paso por ti a las 9:30. Jessica está muy emocionada. Dice que esto va a llevar a la empresa al siguiente nivel. Por supuesto que estaba emocionada. Nos vemos el viernes, hijo. Colgué. Linda me miró desde el sofá. ¿Se lo vas a decir antes? No. Que se entere cuando todo esté hecho. El jueves amaneció nublado. Un mal presagio, diría mi madre. Pero yo no creo en presagios. Creo en las acciones y en las consecuencias. A las 8 de la mañana, estaba en el despacho de Humberto. Conmigo había 3 hombres de traje. El director general de Grupo Industrial del Norte, su director financiero y su abogado corporativo. Señor Macías, dijo el director general, un hombre de unos 50 años. Hemos admirado su empresa por años. La forma en que ha innovado, su reputación con los clientes, la lealtad de sus empleados. Es exactamente el tipo de operación que queremos en nuestro portafolio. Revisaron los números toda la noche. Sus libros son impecables. La empresa es incluso más sólida de lo que pensábamos. ¿Cuánto ofrecen? El director financiero deslizó un documento sobre la mesa. 110 millones de pesos en efectivo. Transferencia inmediata. Era un buen precio. Justo, tal vez incluso generoso. ¿Cuándo pueden cerrar? Hoy. Ahora mismo, si está listo. Miré a Humberto. Asintió. Los documentos estaban preparados. Hay una condición, dije. Los 3 hombres me miraron con atención. Mi hijo Raúl trabaja en la empresa como director de operaciones. Mi nuera Jessica también está en la nómina como asesora. Quiero que ambos sean despedidos inmediatamente después de que se concrete la venta. El director general no parpadeó. Razones personales. Completamente personales. Entendido. Es parte del trato. Firmamos durante 2 horas. Cada página, cada cláusula, Humberto la explicó. Yo firmé. Los abogados certificaron. A las 11 de la mañana del jueves, Maquinaria Macías S.A.D.C.B. ya no era mía. 110 millones de pesos aparecieron en mi cuenta bancaria. Una cantidad que nunca imaginé tener toda junta. Una cantidad que representaba 35 años de mi vida. Pero no sentí alegría. Solo sentí vacío. Señor Macías, dijo el director general. Tomaremos el control de las instalaciones mañana a primera hora. Nuestro equipo llegará a las 8. ¿Desea estar presente? No. Envíe a su gente. Yo ya no tengo nada que hacer ahí. Salimos del despacho. Linda me esperaba en el carro. Vio mi cara y lo supo. ¿Hecho? ¿Hecho? Me tomó de la mano. ¿Y el rancho? El comprador viene mañana a las 2 de la tarde. Ofreció 27 millones de pesos. Acepté. Linda cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. La primera que vi en todo este proceso. 40 años en ese rancho, Ernesto. Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero ya no había vuelta atrás. Esa tarde, hice algo más. Algo que sabía que dolería. Entré al sistema del banco. Raúl y Jessica tenían tarjetas corporativas de la empresa. Yo les depositaba 45,000 pesos mensuales a cada uno, además de sus sueldos. Dinero para gastos, para viajes, para sus caprichos. Cancelé las tarjetas. Cerré las cuentas. Detuve los depósitos automáticos. También hablé con mi contador. Pepe, necesito que detengas todos los pagos a Raúl Macías y Jessica Macías. Sin explicaciones. Solo deténlos. Pepe, que había manejado las finanzas de mi empresa por 20 años, titubeó. Señor Macías, pasó algo. Pasó que yo ya no trabajo ahí.
La empresa se vendió y se van a enterar muy pronto. Dios mío. No te preocupes por tu trabajo, Pepe. Los nuevos dueños querrán conservar al equipo, pero Raúl y Jessica se van. Colgué. Linda me encontró en el estudio de la casa esa noche. Ernesto, estás muy callado. Estoy esperando. ¿Esperando qué? Esperando a que empiece el caos. Y el caos empezó exactamente a las 8:15 de la mañana del viernes. Raúl llegó puntual al rancho a recogerme. Tocó el timbre 3 veces. Yo estaba mirando por la ventana. Linda estaba haciendo maletas en la recámara. No abrí. Raúl volvió a tocar. Luego llamó a mi celular. No contesté. Escuché su voz afuera. Papá, ¿estás ahí? Vamos a llegar tarde con el abogado Cárdenas. Silencio. Raúl esperó 10 minutos más. Luego se fue. Al 8:45, recibí un mensaje de texto. Papá, ¿dónde estás? Te estamos esperando en la notaría. No respondí. A las 9:30, otra llamada. No contesté. A las 10 de la mañana, el director general de Grupo Industrial del Norte llegó a las oficinas de Maquinaria Macías con todo su equipo. Yo no estaba ahí, pero Pepe me contó todo después. Raúl estaba en su oficina cuando entraron. El nuevo dueño se presentó. Le tendió la mano. Buenos días. Soy Roberto Elizondo, nuevo dueño de esta empresa. A partir de hoy, asumo el control total de las operaciones. Raúl se puso pálido. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Mi padre es el dueño. Su padre vendió la empresa ayer. La transacción está completa y certificada. Aquí están los documentos. Raúl tomó los papeles con manos temblorosas. Leyó. No lo podía creer. Esto es un error. Mi padre me iba a transferir la empresa hoy. Tenemos una cita. Lo siento, señor Macías, pero debo informarle que sus servicios ya no son requeridos en esta empresa. Lo mismo aplica para la señora Jessica Macías. Ambos están despedidos con efecto inmediato. Jessica, que había escuchado todo desde su oficina contigua, entró corriendo. ¿Despedidos? No puede hacer eso. Esta es una empresa familiar. Era una empresa familiar, corrigió Elizondo con voz serena. Ahora es propiedad de Grupo Industrial del Norte y ustedes dos no forman parte de nuestros planes. Raúl sacó su celular. Me marcó. No contesté. Jessica también marcó. Tampoco contesté. Pepe me dijo que Raúl empezó a gritar, que Jessica lloró, que amenazaron con demandas, que llamaron al abogado Cárdenas, quien no pudo hacer absolutamente nada porque la venta era completamente legal. A las 11 de la mañana, seguridad los escoltó fuera del edificio. Mi hijo, expulsado de la empresa que yo construí. La empresa que intentó robarme. Empezaron las llamadas. 1, 2. 5, 10. Yo estaba en el rancho empacando las últimas cosas con Linda, viendo mi teléfono vibrar una y otra vez. ¿No vas a contestar?, me preguntó. Todavía no. A las 2 de la tarde, llegó el comprador del rancho. Un empresario de Monterrey que buscaba un lugar tranquilo para su familia. Le gustó todo. Firmamos. 27 millones de pesos transferidos. Linda se despidió de los caballos. Les acarició la nariz uno por uno. Lloró en silencio. Subí las maletas al carro. A las 4 de la tarde, nos fuimos del rancho por última vez. Linda volteó para verlo desaparecer en el espejo retrovisor. Yo mantuve la vista al frente. ¿A dónde vamos, Ernesto? Al aeropuerto. Te tengo una sorpresa. En el aeropuerto, en el mostrador de una línea de cruceros, recogí 2 boletos. 15 días por el Caribe. Le dije a Linda, salimos en 2 horas. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Ernesto, siempre quisiste conocer el Caribe. Siempre te lo prometí y nunca tuve tiempo. Ahora tengo todo el tiempo del mundo.
En la sala de abordaje, mi teléfono seguía vibrando. Raúl. Jessica. Raúl otra vez. Números desconocidos. Mensajes de texto desesperados. Papá, contesta por favor. Señor Macías, necesitamos hablar urgentemente. ¿Qué hiciste? ¿Por qué vendiste todo? Papá, nos despidieron. No tenemos trabajo. No tenemos dinero. Cada mensaje era música para mis oídos. Linda se dio cuenta. Ernesto, ¿estás sonriendo? Sí. Es la primera vez que te veo sonreír en meses. Abordamos el avión. Apagué el teléfono. Cuando aterrizamos en Miami y subimos al crucero, lo volví a encender. 97 llamadas perdidas. 97 intentos de mi hijo por contactarme. 97 veces que decidí que mi dignidad valía más que su arrepentimiento. Ahora estoy aquí en la cubierta de este barco contándoles esta historia. Linda está durmiendo en la suite. Afuera el mar es infinito. El sol se está poniendo. Hay música a lo lejos. Y por fin respiro en paz. El mar estaba en calma esa primera noche en el crucero. Yo no. Linda dormía profundamente en la cama quínsice de nuestra suite. Agotada por el peso emocional de los últimos días. Yo estaba en el balcón privado con un vaso de whisky en la mano, viendo las luces del puerto de Miami desaparecer a lo lejos mientras el barco se adentraba en la oscuridad del océano. Mi teléfono descansaba sobre la mesa. Lo había vuelto a encender por curiosidad. Error. 103 llamadas perdidas ahora. 6 más desde que abordamos. 42 mensajes de texto. Decidí leerlos. No sé por qué. Tal vez quería confirmar que había hecho lo correcto. Tal vez una parte masoquista de mí necesitaba ver hasta dónde había llegado la desesperación de mi hijo. Los primeros mensajes eran de confusión. Papá, ¿dónde estás? El abogado Cárdenas dice que no llegaste a la cita. ¿Pasó algo? Llámame, por favor. Papá, llegó gente a la empresa diciendo que compraron todo. Es una broma. Luego vino la incredulidad. Me acaban de despedir de mi propia empresa. ¿Qué está pasando? A Jessica también la despidieron. Papá, necesito que me expliques qué hiciste. Nos echaron a la calle como si fuéramos delincuentes. Llámame ahora. Después de eso vino la desesperación. Papá, intenté usar mi tarjeta corporativa y está cancelada. Las cuentas están cerradas. No tengo acceso a nada. El banco dice que se suspendió el depósito mensual. ¿Por qué harías eso? Tengo cuentas que pagar. Jessica está desesperada. Por favor, contesta. Y finalmente, la rabia. Vendiste la empresa a mis espaldas. Eres un viejo egoísta. Esa empresa era mía por derecho. Trabajé años ahí. Todo lo que tengo está invertido en esa empresa. Jessica dice que te vamos a demandar. Esto no se va a quedar así. Ese último mensaje me hizo sonreír con amargura. Jessica, por supuesto, ella estaba detrás de las amenazas legales. Pero había más mensajes. Estos me sorprendieron. Fuimos al rancho. Hay un letrero de vendido. Papá, ¿también vendiste el rancho? No puedo creer que hayas vendido todo. ¿Dónde van a vivir tú y mi mamá? Llamé a mi mamá. Su teléfono también está apagado. ¿Dónde estás, papá? Por favor. Necesito hablar contigo. Cometí un error. Lo sé, pero no puedes destruir mi vida de esta manera. Ese último mensaje había llegado hacía 30 minutos. Cometí un error. 3 palabras que llegaron demasiado tarde. Le di un trago largo al whisky. El líquido me quemó la garganta. Me gustó. El dolor físico era más fácil de procesar que el dolor emocional. ¿Había sido demasiado duro, demasiado extremo? No. Raúl no había cometido un simple error. No se había olvidado de mi cumpleaños ni había dicho algo hiriente en un momento de enojo. Había planeado robarme.
Había conspirado con su esposa. Había consultado abogados. Había preparado documentos fraudulentos. Había intentado despojarme de todo lo que construí. Y solo se arrepentía ahora que su plan había fracasado. Decidí no contestar. Todavía no. Volví a apagar el teléfono. Lo guardé en la caja fuerte de la suite. No lo volvería a encender en días. A la mañana siguiente, amaneció espectacular. Linda despertó más relajada de lo que la había visto en meses. Desayunamos en el balcón de la suite. Fruta fresca, huevos, café recién hecho. El sol del Caribe brillaba sobre el agua turquesa. ¿Dormiste bien?, me preguntó mientras le untaba mermelada a un pan tostado. Mejor de lo que esperaba. ¿Revisaste el teléfono? Lo guardé. No lo voy a ver en días. Ella asintió. Sabía que era lo mejor. Ernesto, ¿crees que hicimos lo correcto? Era la primera vez que preguntaba con duda en su voz. Linda, intentaron robarnos. No fue un desacuerdo familiar. No fue falta de comunicación. Fue un plan deliberado para quitarnos todo. Lo sé, pero es nuestro hijo. Era nuestro hijo. El Raúl que yo conocía nunca habría hecho algo así. Linda bajó la mirada. Una lágrima cayó en su plato. Extraño al niño que criamos. Al niño que nos abrazaba, al joven que nos pedía consejos. Yo también, mi amor. Yo también. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Solo el sonido de las olas y las gaviotas llenaba el espacio. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Ahora vivimos. Disfrutamos estos 15 días. Y cuando regresemos, decidimos qué hacer con el resto de nuestras vidas. ¿Y Raúl? Raúl tendrá que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Como todos los demás. Pasamos el día explorando el barco. Era inmenso. 12 pisos de lujo, restaurantes, teatros, casinos, albercas, miles de personas disfrutando de sus vacaciones sin la más mínima preocupación. Por primera vez en meses, yo también me permití no preocuparme. Esa tarde, mientras Linda tomaba el sol junto a la alberca, me senté en un bar con vista al mar. Pedí otro whisky. El cantinero, un jamaiquino de sonrisa fácil, notó algo en mi expresión. ¿Primera vez en un crucero, amigo? ¿Primera vez en muchos años? Tal vez 30. Ah, entonces tiene mucho que celebrar. Retiro, aniversario, algo así. Digamos que cerré un capítulo importante de mi vida. Los nuevos comienzos siempre son buenos. Salud por eso. Chocamos los vasos, pero la paz duró poco. Al tercer día del crucero, cuando atracamos en Cozumel, cometí el error de encender el teléfono para tomar fotos del puerto. Inmediatamente, las notificaciones empezaron a caer como una avalancha. 204 llamadas perdidas. 89 mensajes, 20 correos electrónicos. El corazón me dio un vuelco. ¿Había pasado algo grave? ¿Alguien había muerto? Revisé con manos temblorosas. Los mensajes habían escalado a otro nivel. Raúl, papá, llevamos 3 días sin saber de ti. Mi mamá tampoco contesta. Estoy preocupado. Si estás enojado, lo entiendo, pero al menos dime que están bien. Fui a la casa. Está vacía. Los vecinos dicen que se fueron. ¿A dónde? Papá, necesito dinero. Tengo que pagar la renta del departamento. Los ahorros se acabaron. Me cortaron la luz. Jessica está desesperada. Sus papás no nos quieren ayudar. ¿Sabes lo que es humillante? Que la familia de mi esposa me vea como un fracasado. Todo esto es tu culpa. Jessica también había empezado a enviarme mensajes. Señor Macías, sé que está molesto con nosotros, pero esto ya es demasiado. Raúl está destruido. No duerme. No come. Solo llora. Usted es su padre. ¿Cómo puede hacerle esto? Mi abogado dice que podemos demandarlo por despojo, por abandono de familia, por manipulación.
Va a terminar perdiendo en la corte y entonces sí que no le quedará nada. Pero el mensaje que más me impactó fue el de Pepe, mi ex contador. Señor Macías, necesito hablar con usted urgentemente. Raúl vino a la empresa ayer. Hizo un escándalo. Gritó frente a todos los empleados. Dijo que usted lo traicionó, que le robó su futuro. Los nuevos dueños tuvieron que llamar a seguridad para sacarlo. Está muy mal, señor Macías. Muy mal. Cerré los ojos. Respiré hondo. Linda se acercó. Estábamos en la cubierta del barco, listos para bajar a explorar Cozumel. ¿Qué pasó? Te pusiste pálido. Le mostré los mensajes. Los leyó en silencio. Su expresión cambió de preocupación a tristeza y finalmente a algo que no esperaba. Enojo. Manipulación, dijo con voz dura. Eso es lo que están haciendo. Manipulación emocional. ¿Linda? No, Ernesto. Escúchame bien. Raúl intentó robarte. Te llamó estorbo. Preparó documentos para despojarte de tu empresa. Y ahora que le salió mal, viene a hacerse la víctima. ¿Cómo puede su padre hacerle esto? ¿En serio? ¿Y cómo pudo él intentar robarte? Nunca había visto a Linda tan furiosa. Ella siempre era la voz de la conciliación, la que pedía calma, la que buscaba soluciones pacíficas. Pero ya no. Esa muchacha, continuó refiriéndose a Jessica, lo está envenenando más. Amenazas legales, demandas, como si tú fueras el criminal aquí. Tal vez debería llamarlos. Explicarles. ¿Explicarles qué, Ernesto? ¿Que intentaste defenderte? ¿Que no ibas a permitir que te robaran? No les debes explicaciones. Ellos te deben una disculpa a ti. Una disculpa real. No este teatro de víctimas. Tenía razón. Linda tenía toda la razón. Volví a apagar el teléfono. Tienes razón. No voy a contestar. Todavía no. Bajamos a Cozumel. Intentamos disfrutar el día. Visitamos ruinas mayas. Comimos pescado fresco en la playa. Compramos artesanías. Pero mi mente seguía en esos mensajes, en la desesperación de mi hijo. Por mucho que intentara justificar mis acciones, una parte de mí sentía culpa. ¿Era correcto dejar que Raúl tocara a fondo de esta manera? ¿No era mi responsabilidad como padre ayudarlo? Incluso cuando me había traicionado. Esa noche, de regreso en el crucero, no pude dormir. Salí al balcón a las 2 de la mañana. El océano estaba oscuro. Las estrellas brillaban con una intensidad nunca vista en la ciudad. Pensé en mi propio padre. Murió cuando yo tenía 30 años. Un hombre de campo, de manos callosas y pocas palabras. Nunca me dijo que me quería. Nunca me abrazó. Pero me enseñó algo importante. Ernesto, en esta vida, nadie te va a regalar nada. Todo lo que quieras, te lo tienes que ganar. Con trabajo, con sacrificio, y si alguien intenta quitarte lo que es tuyo, no te dejes. Nunca te dejes. Esas palabras me habían guiado toda la vida. ¿Y ahora, me estaba dejando o me estaba defendiendo? La respuesta llegó con claridad. Me estaba defendiendo. Raúl tuvo todas las oportunidades. Educación, trabajo, respeto, amor, pero eligió la ambición sobre la lealtad. Eligió a Jessica sobre su familia. Eligió el dinero sobre la dignidad. Esas fueron sus decisiones, no las mías. Al quinto día del crucero, en una isla llamada Gran Caimán, finalmente volví a encender el teléfono. 308 llamadas perdidas. 122 mensajes. Pero esta vez había algo diferente. Mensajes de otras personas. De mi hermana Rosa. Ernesto, ¿qué está pasando? Raúl me llamó llorando. Dice que vendiste todo y los abandonaste. ¿Es verdad? De mi primo Héctor, primo, me enteré de lo del negocio. Raúl anda diciendo que te volviste loco, que Linda y tú desaparecieron. Llámame.
De mi compadre Julián, Ernesto, necesito saber tu versión de la historia. Raúl vino a mi casa a pedir dinero prestado. Dice que lo dejaste en la calle. ¿Qué pasó realmente? Raúl estaba movilizando a la familia, pintándome como el villano, buscando apoyo, buscando dinero. Típico. Decidí contestarle solo a mi compadre Julián. Era un hombre justo, un hombre de negocios como yo, alguien que entendería. Le marqué. Contestó al segundo timbre. Ernesto, por fin. Compadre, ¿dónde diablos estás? En el Caribe, en un crucero con Linda. Silencio al otro lado. ¿En un crucero? Pero Raúl dijo que... Julián, déjame decirte lo que realmente pasó. Y le conté todo desde el principio. Los desprecios. Los comentarios de Jessica. El plan para robarse la empresa, los documentos fraudulentos, la transferencia por $1. Julián escuchó en silencio. Cuando terminé, escuché un profundo suspiro. Hijo de... ¿Me crees? Claro que te creo, compadre. Conozco a Raúl desde que era un niño. Era un buen muchacho. Pero esa Jessica, desde que se casó con ella, cambió. Mi esposa también lo notó. Hay mujeres que envenenan, compadre, y tu nuera es una de esas. ¿Qué te dijo Raúl exactamente? ¿Que te volviste paranoico? ¿Que vendiste la empresa sin avisarle? ¿Que los dejaste sin trabajo y sin dinero? ¿Que Linda y tú desaparecieron y que está preocupado? Me pidió 900,000 pesos prestados para pagar sus deudas. ¿Y se los prestaste? No. Le dije que primero necesitaba hablar contigo. Por eso me alegro de que llamaras. Compadre, ¿qué vas a hacer? Nada. Que aprenda. Es tu hijo, Ernesto. Era mi hijo. El hijo que yo crié no me habría traicionado así. Otro silencio. Entiendo tu enojo, pero el muchacho está desesperado. Le vi la cara cuando vino. Está destruido. Qué bueno. Que sepa lo que se siente. ¿Ernesto? Julián. Tú tienes 3 hijos. Trabajadores, respetuosos. ¿Qué harías si uno de ellos intentara robarte tu empresa? No respondió de inmediato. Probablemente lo mismo que tú, admitió finalmente. Pero me dolería, compadre. Me dolería mucho. Me duele todos los días, cada hora. Pero mi dignidad vale más que mi dolor. Te entiendo. Pero ten cuidado, Ernesto. Un hijo herido puede hacer cosas impredecibles. Y esa Jessica parece de las que no se quedan de brazos cruzados. Que hagan lo que quieran. La ley está de mi lado. Vendí lo que era mío. No cometí ningún delito. Nos despedimos. Pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Un hijo herido puede hacer cosas impredecibles. Al 7º día del crucero, estábamos en Jamaica, en Montego Bay. Linda y yo hicimos snorkel en aguas cristalinas. Vimos peces de colores que parecían pintados. Comimos pollo yerk en un restaurante con los pies en la arena. Por momentos, logré olvidarme de todo. Por momentos, solo era un hombre de 67 años disfrutando de la vida con su esposa. Pero los momentos no duraron. Esa noche, mientras cenábamos en uno de los elegantes restaurantes del crucero, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo había encendido para tomar fotos durante el día. Un mensaje de un número desconocido. Señor Macías, soy el abogado Gerardo Cárdenas, quien preparó los documentos para la transferencia de su empresa. Necesito hablar urgentemente con usted. Raúl Macías y Jessica Macías me han contratado para iniciar acciones legales en su contra. Llámeme, por favor. El bocado de comida se me atoró en la garganta. Linda notó mi expresión. ¿Qué pasó? Le mostré el mensaje. Apretó los labios. Su mano tembló un poco cuando tomó su copa de vino. Sabíamos que esto podía pasar. Sí, pero leerlo es diferente. ¿Lo vas a llamar? No. Ese tipo trabajaba para ellos.
Preparó los documentos para robarme. Ahora quiere negociar. Seguramente lo mandaron para asustarme. ¿Y si la demanda es real? Que demanden. Tengo todos los documentos. Tengo testigos. Tengo al notario Ríos de mi lado. No tienen caso. Pero la cena ya estaba arruinada. El sabor de la comida se había convertido en ceniza en mi boca. Al día siguiente, más mensajes del abogado Cárdenas. Señor Macías, no responder no va a hacer que esto desaparezca. Mis clientes están dispuestos a llegar a un acuerdo, pero necesitamos hablar. Si no responde en 48 horas, procederemos con la demanda formal. Decidí hacer algo que tal vez fue estúpido, pero necesitaba hacerlo. Le respondí, abogado Cárdenas, usted preparó documentos fraudulentos para despojarme de mi empresa. Intentó ser cómplice de un robo legal, y ahora quiere negociar. La respuesta es no. Demanden si quieren, nos vemos en la corte. La respuesta llegó en minutos. El señor Macías está malinterpretando la situación. Esos documentos eran perfectamente legales. Su hijo tiene derechos sobre esa empresa. Trabajó ahí por años. Trabajó con un sueldo generoso que yo le pagaba. La empresa era mía, completamente mía, y la vendí. Fin de la historia. No es tan simple. Hay leyes sobre empresas familiares, sobre expectativas legítimas de herencia, sobre obligaciones paternas. Hable con un juez, entonces. Yo ya hablé con el mío. Bloqueé el número. Linda me abrazó esa noche en la suite. Estoy orgullosa de ti. De que no te dejes pisotear. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás defendiendo lo que construiste. Y eso nunca puede estar mal. Pero yo ya no estaba tan seguro. Al 10º día, el crucero atracó en las Bahamas. Nassau, una isla paradisíaca donde los ricos del mundo iban a esconder su dinero y sus secretos. Estábamos caminando por el mercado local cuando recibí una llamada de Humberto Ríos, mi notario. Señor Macías, ¿dónde está? En las Bahamas. ¿Por qué? Raúl y Jessica presentaron una demanda formal. Despojo, daño moral, abandono de familia. Están pidiendo 145 millones de pesos en compensación. El mundo se detuvo por un segundo. ¿145 millones? Es una cantidad ridícula. Nunca los van a conseguir. Pero la demanda es real. Necesito que regrese a Nuevo León para preparar la defensa. Humberto, todavía me quedan 5 días de crucero. Señor Macías, esto es serio. Lo sé, pero no voy a dejar que me arruinen estas vacaciones también. Ya me quitaron mi empresa. Ya me quitaron mi rancho. Ya me quitaron mi paz. No les voy a dar estos 5 días. Humberto suspiró. De acuerdo, pero cuando regrese, trabajaremos inmediatamente. De acuerdo. Colgué. Linda me miró con preocupación. 145 millones. No van a ganar, dijo Humberto. Así que es solo para asustarme. Ernesto. No. No vamos a pensar en eso. Vamos a disfrutar estos últimos días. Cuando regresemos, enfrentamos lo que venga. Pero la nube negra ya estaba sobre nosotros. El resto del viaje fue diferente. Seguíamos en el paraíso, pero nuestras mentes estaban en Nuevo León, en juicios, en demandas, en la guerra que se avecinaba. La última noche en el crucero, organicé una cena especial en nuestra suite. Pedí champaña, langosta, el mejor vino. Quería terminar el viaje con algo de dignidad. Linda se puso su vestido favorito. Yo me puse el traje que ella me había regalado en nuestro último aniversario. Brindamos en el balcón con el mar oscuro extendiéndose hasta el infinito. Por nosotros, dije, por 40 años juntos, por todo lo que construimos, por todo lo que perdimos, y por todo lo que aún nos queda. Por nosotros, repitió ella, y sus ojos brillaron con lágrimas. Hicimos el amor esa noche como no lo habíamos hecho en años. Con urgencia, con pasión, como si necesitáramos confirmar que seguíamos vivos, que seguíamos siendo nosotros. Después, acostados en la oscuridad,
Linda me preguntó algo que me rompió el corazón. Ernesto, ¿crees que algún día Raúl entenderá por qué hiciste esto? No lo sé, mi amor, pero necesito que entienda que el respeto no es opcional, que la familia no es una transacción comercial, que traicionar a su padre tiene consecuencias. ¿Y si nunca lo entiende? ¿Y si perdimos a nuestro hijo para siempre? No pude contestar porque era la misma pregunta que me atormentaba cada noche. ¿Había valido la pena? ¿Recuperar mi dignidad valía la pena perder a mi hijo? El último día del crucero, mientras el barco regresaba a Miami, encendí el teléfono por última vez. 436 llamadas perdidas. 212 mensajes, pero ya no los leí. Ya no importaban. Linda y yo empacamos en silencio. Dejamos una propina para el personal de limpieza. Bajamos del barco como dos sobrevivientes de una guerra que nadie más había visto. En el aeropuerto de Miami, esperando nuestro vuelo de regreso a Monterrey, finalmente decidí escuchar los últimos mensajes de voz que Raúl había dejado. Había 17. El primero era de rabia. Papá, esto es el colmo. Desaparecer así. Ni siquiera tienes el valor de dar la cara. El quinto era de desesperación. Papá, por favor. Necesito hablar contigo. Jessica y yo no tenemos dinero. Nos van a echar del departamento. El 10º era una súplica. Papá, cometí un error. Lo admito. Pero no merezco esto. Por favor, llámame. El último mensaje había llegado hacía apenas 6 horas. Era diferente. La voz de Raúl sonaba cansada, derrotada. Papá, no sé si vayas a escuchar esto. Probablemente no. Probablemente ya me borraste de tu vida. Jessica dice que eres un viejo cruel que nos robó nuestro futuro. Pero yo solo quiero saber si alguna vez me vas a perdonar, si alguna vez podremos volver a hablar, porque yo extraño a mi papá. Aunque fui un idiota, aunque intenté algo imperdonable, te extraño, papá, y lo siento. De verdad lo siento. Su voz se quebró al final. Escuché un sollozo antes de que colgara. Linda vio las lágrimas rodar por mis mejillas. ¿Qué dijo? Que lo siente. Que me extraña. ¿Le vas a contestar? Miré el teléfono. Miré a mi esposa. Miré a todas las personas en el aeropuerto viviendo sus vidas sin tener idea del dolor que yo cargaba. Todavía no. Pero pronto. Porque había algo que Raúl necesitaba entender. El perdón se gana. No se suplica. Y yo necesitaba saber si su arrepentimiento era real o solo otra manipulación para recuperar lo que había perdido. Abordamos el avión de regreso a Nuevo León, de regreso para enfrentar las demandas, los juicios, a la familia dividida, las miradas de lástima o de juicio, pero también de regreso para reconstruirnos, para decidir qué hacer con el resto de nuestras vidas. Porque por primera vez en 35 años, era completamente libre. No tenía empresa que administrar. No tenía rancho que mantener. No tenía empleados de qué preocuparme. Solo tenía a Linda, casi 140 millones de pesos en el banco y toda una vida por delante. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con eso? Y más importante, ¿volvería a ver a mi hijo como mi hijo algún día? Y no como el hombre que intentó robarme. Esas respuestas llegarían pronto. Muy pronto. El avión aterrizó en Monterrey a las 8 de la noche. Lluvia. Por supuesto, estaba lloviendo. Como si el cielo quisiera darnos la bienvenida perfecta a nuestro regreso a la realidad. Linda y yo pasamos por aduana en silencio. Recogimos las maletas. Ninguno de los dos quería salir del aeropuerto porque afuera nos esperaba todo lo que habíamos dejado pendiente. En el taxi camino a un hotel que había reservado desde Miami, encendí el teléfono por última vez. 500 llamadas perdidas. No las conté todas. El número ya no importaba. Pero había un mensaje de Humberto Ríos que no pude ignorar. Señor Macías, necesito verlo mañana sin falta. La demanda avanzó más rápido de lo esperado. Hay una audiencia preliminar en 3 días. Y hay algo más que tiene que saber. Llámeme en cuanto llegue.
Algo más que tiene que saber. Esas palabras me hicieron un nudo en el estómago. Le marqué desde el taxi. Señor Macías, ya está en Monterrey. Acabo de llegar. ¿Qué pasa, Humberto? ¿Qué es ese algo más? Escuché un pesado suspiro del otro lado. Es mejor que hablemos en persona. Mañana a las 9 en mi oficina. Humberto, no me hagas esto. Dímelo ahora. Otro silencio. Raúl acudió a los medios, a un programa de noticias local. Dio una entrevista. El mundo se detuvo. ¿Qué? Contó su versión de la historia. Dijo que lo despojaste de su patrimonio. Que vendiste la empresa familiar a sus espaldas. Que los dejaste en la calle sin dar explicaciones. Que desapareciste con su madre y nadie sabía si estaban vivos. Ese hijo de... Ernesto, contrólate. Sé que estás furioso, pero tenemos que manejar esto con inteligencia. La opinión pública puede afectar el caso. ¿Cuándo salió esa entrevista? Hace 4 días. Se hizo viral en redes sociales. Hay miles de comentarios. La mayoría está de su lado. Del lado de Raúl. Sí. Lo pintan como la víctima. El hijo trabajador despojado por un padre egoísta. Usted no queda bien parado en esto, señor Macías. Colgué. Me temblaban las manos de rabia. Linda me miró con terror. ¿Qué pasó? Raúl habló con los medios. Nos está difamando públicamente. Dios mío. Le pedí al taxista que nos llevara directo a la casa de mi hermana Rosa. Necesitaba ver esa entrevista. Necesitaba saber exactamente qué había dicho mi hijo. Rosa abrió la puerta con cara de sorpresa y alivio. Ernesto, Linda, gracias a Dios que están bien. He intentado localizarlos por días. Lo sé, Rosa. Lo siento. ¿Viste la entrevista de Raúl? Su expresión cambió a incomodidad. Sí, la vi. Muéstramela. Entramos a su sala. Rosa sacó su tablet. Buscó en YouTube. Ahí estaba. Hijo denuncia a su padre por despojo de empresa familiar. Testimonio completo. 400,000 vistas. Le di reproducir. La pantalla mostraba a Raúl sentado en un estudio de televisión. Se veía demacrado, con ojeras profundas, barba de varios días. La imagen perfecta de un hombre destruido. La conductora, una mujer de unos 40 años con tono sensacionalista, comenzó. Raúl Macías trabajó durante 10 años en la empresa de su padre, un negocio familiar que creía que algún día sería suyo. Pero todo cambió en una semana. Sin previo aviso, su padre vendió todo y desapareció. Raúl, gracias por estar aquí y compartir tu historia. Raúl se limpió los ojos. Actuación perfecta. Gracias por recibirme. Es difícil hablar de esto, pero necesito que la gente sepa la verdad. Cuéntanos qué pasó exactamente. Mi padre. Mi padre es un hombre al que admiro, o admiraba. Construyó una empresa increíble desde cero. Me enseñó todo lo que sé de negocios. Trabajé a su lado durante años. Pensé que éramos un equipo, que algún día yo tomaría las riendas y él podría retirarse tranquilo. ¿Y qué cambió? Mi esposa Jessica empezó a ayudarme con ideas para modernizar la empresa. Mi papá lo tomó como una amenaza, como si quisiéramos tomar su lugar. Empezó a distanciarse, tomando decisiones sin consultarnos. Mentiras. Puras mentiras. La conductora asintió con falsa empatía. ¿Y qué pasó después? Un día me dijo que teníamos que hablar sobre el futuro de la empresa. Pensé que por fin iba a formalizar mi posición como su sucesor, pero resultó que ya había vendido todo a mis espaldas sin decirme nada. Llegué a la oficina y había gente nueva. Me dijeron que estaba despedido, que la empresa ya no le pertenecía a mi familia. Y tu padre desapareció. Él y mi mamá apagaron sus teléfonos. Nadie sabía dónde estaban. Pensé que algo malo les había pasado. Su voz se quebró,
lágrimas perfectamente calculadas. La conductora le ofreció un pañuelo. Raúl, ¿tu padre te dio alguna explicación? Ninguna. Hasta el día de hoy, no sé por qué hizo esto. ¿Por qué me castigó así? Trabajé duro. Di todo por esa empresa, y él simplemente me borró de su vida. ¿Cómo están sobreviviendo? Con dificultad. Mi esposa y yo perdimos nuestros ingresos de un día para otro. Tenemos deudas. El dueño del departamento donde vivimos nos está presionando. Mis ahorros se acabaron y mi papá sigue sin contestar. ¿Has intentado contactarlo? Cientos de veces. Llamadas, mensajes. Nada. Es como si su propio hijo no existiera. La conductora miró a la cámara con expresión dramática. Una historia desgarradora. Un padre que abandona a su hijo sin explicaciones, sin compasión. Seguiremos de cerca este caso. El vídeo terminó. Me quedé mirando la pantalla en negro. La rabia hervía dentro de mí. Linda se tapaba la boca con las manos. Rosa nos miraba sin saber qué decir. Algo de eso es cierto, Ernesto, preguntó finalmente mi hermana. ¿Tú qué crees, Rosa? ¿Me conoces o no? Te conozco, pero Raúl es tu hijo. No entiendo qué pudo haber pasado para que llegaran a este punto. Le conté todo. La verdad completa, los documentos fraudulentos, el plan para despojarme, la palabra estorbo, la transferencia por un peso. Rosa escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. Dios mío, ¿Raúl intentó robarte? No lo intentó. Lo planeó con abogados, con documentos, con toda la intención. ¿Y Jessica? Jessica fue el cerebro detrás de todo, estoy seguro. Rosa negó con la cabeza lentamente. Nunca me agradó esa muchacha. Siempre tan calculadora. Pero Raúl, Ernesto, Raúl era un buen muchacho. Ya no sé quién es ahora. Nos quedamos en casa de Rosa esa noche. No teníamos a dónde más ir. El rancho estaba vendido, la casa principal también. No pude dormir. Seguía pensando en esa entrevista. En las mentiras, en la manipulación. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. Si Raúl quería una guerra pública, la tendría. A las 9 en punto, estaba en la oficina de Humberto. Señor Macías, se ve terrible. No dormí, Humberto. Quiero hacer una declaración pública. Mi versión de los hechos. No es una buena idea. En casos legales, hablar públicamente puede. Ya no me importa. Mi hijo me pintó como un monstruo. La gente cree que soy un padre cruel que abandonó a su familia. Necesito que sepan la verdad. Humberto suspiró. De acuerdo, pero lo haremos con inteligencia. Nada de entrevistas emocionales en televisión. Haremos un comunicado formal con documentos que respalden su versión. ¿Tiene copias de los papeles que Raúl quería que firmara? Tengo todo. ¿Cada documento? Perfecto. Vamos a preparar una respuesta devastadora. Pasamos todo el día trabajando. Humberto redactó un comunicado de 3 páginas. Claro, directo, con hechos verificables. El señor Ernesto Macías responde a las acusaciones públicas de su hijo, Raúl Macías, aclarando los hechos reales. 1. El señor Ernesto Macías fundó Maquinaria Macías, S.A.D.C.B. hace 35 años con su propio capital. La empresa siempre fue de su exclusiva propiedad. 2. Su hijo Raúl trabajó en la empresa durante 10 años con un salario superior al del mercado, beneficios adicionales y la expectativa de aprender el negocio. 3. En semanas recientes, Raúl y su esposa Jessica le presentaron al señor Macías documentos que transferían la totalidad de la empresa a nombre de Raúl por una compensación de un peso. 4. Dichos documentos fueron preparados sin el conocimiento ni consentimiento del señor Macías, lo que constituye un intento de despojo. 5. Que el señor Macías, en ejercicio de su legítimo derecho como único propietario, decidió vender la empresa a un tercero para proteger su patrimonio. 6.
El señor Macías lamenta profundamente que su hijo haya optado por difamarlo públicamente en lugar de aceptar las consecuencias de sus acciones. Se adjuntan copias certificadas de los documentos fraudulentos preparados por el abogado Gerardo Cárdenas a petición de Raúl Macías y Jessica Macías. ¿Qué le parece?, preguntó Humberto. Perfecto. ¿Públicalo? El comunicado salió esa misma tarde en los principales medios de comunicación, con los documentos escaneados como prueba. La reacción fue inmediata. En cuestión de horas, la narrativa empezó a cambiar. Los comentarios en redes sociales se dividieron. ¿1 peso? ¿Es en serio? Eso es un robo descarado. El hijo se quiso pasar de listo y le salió mal. Ahora entiendo por qué el señor vendió todo. Yo habría hecho lo mismo. Pero también hubo críticos. Aunque el hijo haya cometido un error, ¿era necesario destruirlo así? Un padre no abandona a su hijo pase lo que pase. Hay formas de castigar sin aniquilar. Raúl respondió esa misma noche con otro vídeo en redes sociales. Desde su departamento, sin maquillaje profesional, más creíble. Mi papá publicó un comunicado mintiendo sobre mí. Esos documentos que muestra fueron preparados por recomendación de un asesor legal que nos dijo que era la mejor forma de proteger el patrimonio familiar contra cambios fiscales. Nunca fue nuestra intención robársela. Solo queríamos modernizar las cosas. Mi papá malinterpretó todo y decidió destruirme. Esa es la verdad. Más mentiras, pero efectivas. La guerra mediática estaba declarada. 3 días después llegó la audiencia preliminar. El juzgado estaba en el centro de Monterrey, un edificio viejo con pasillos estrechos y olor a humedad. Llegué con Humberto a las 8 de la mañana. Linda se quedó en casa de Rosa. No quise someterla a esto. Raúl y Jessica ya estaban ahí con el abogado Cárdenas. Era la primera vez que veía a mi hijo en persona desde que todo explotó. Se veía terrible. Había bajado de peso. La ropa le quedaba grande. Tenía la mirada de un hombre derrotado. Jessica, por otro lado, se veía furiosa. Me miró con puro odio. Raúl me vio. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Vi dolor en sus ojos. Arrepentimiento, vergüenza, pero no se acercó. Cárdenas lo tomó del brazo y lo alejó. La audiencia fue técnica, legal, fría. El juez era un hombre de unos 60 años. Serio, profesional. Cárdenas presentó la demanda. Despojo, daño moral, abandono de familia. Humberto presentó nuestra defensa. Venta legítima, intento previo de fraude, derecho de propiedad. El juez revisó los documentos. Hizo preguntas. Escuchó los argumentos. Después de 2 horas, levantó la vista. He revisado las pruebas presentadas por ambas partes. Está claro que existe un conflicto familiar complejo. Sin embargo, desde el punto de vista legal, el señor Ernesto Macías era el único propietario registrado de la empresa. Tenía el derecho legal de venderla sin requerir el consentimiento de terceros, incluido su hijo. Cárdenas intervino. Su señoría, hay jurisprudencia sobre expectativas legítimas en empresas familiares. Abogado Cárdenas, estoy familiarizado con la jurisprudencia, y en este caso no aplica. El hijo trabajaba como empleado, no como socio. No existe ningún documento que establezca una promesa formal de herencia o transferencia. Raúl bajó la cabeza. El juez continuó. Aún así, el tema del daño moral y el abandono de familia es más complejo. Requiere investigación adicional. Programaré una audiencia completa en 30 días. Ambas partes presentarán testigos y pruebas adicionales. El mazo cayó. Salimos del juzgado. Humberto estaba satisfecho. Esto va bien, señor Macías. El juez ya demostró que entiende la situación legal. La parte del daño moral le será más difícil de probar. Pero yo no estaba pensando en eso. Estaba pensando en la cara de Raúl, en el dolor que vi en sus ojos. Esa noche, solo en la habitación del hotel, hice algo que no había hecho en semanas. Respondí a uno de los mensajes de Raúl.
Nos vemos en 30 días en la corte. Si para entonces quieres hablar como padre e hijo y no como enemigos legales, llama a este número, pero solo si estás dispuesto a decir la verdad, toda la verdad. Sin Jessica, sin abogados, solo tú y yo. Enviar. La respuesta llegó en 5 minutos. Papá, podemos vernos antes, por favor. Jessica sabe que me escribiste. No. Así tiene que ser. Cuando estés listo para hablar a solas sin ella, me avisas. Ella es mi esposa. Y yo era tu padre. Pero eso no te detuvo. No respondió más esa noche. 2 días después, Raúl me llamó a las 6 de la mañana. Papá, ¿podemos vernos hoy? Jessica salió de la ciudad. Se fue a San Pedro con su mamá. ¿Dónde? En el parque donde me enseñaste a andar en bicicleta. ¿Te acuerdas? Por supuesto que me acordaba. A las 10. Ahí estaré. Llegué 15 minutos antes. El parque estaba tranquilo. Algunos corredores matutinos. Señoras paseando perros, niños en los columpios. Me senté en la misma banca donde, hace 30 años, consolé a Raúl después de caerse de su primera bicicleta. Le limpié las rodillas. Le dije, los hombres de verdad se levantan. ¿Dónde estaba ese niño? Raúl llegó puntual. Caminaba lento, inseguro. Se sentó a mi lado. Ninguno de los dos habló por 1 minuto entero. Finalmente, rompió el silencio. Papá, yo. Ni siquiera sé por dónde empezar. Empieza por la verdad. ¿Por qué intentaste robarme? Cerró los ojos. No fue mi idea. Fue Jessica. Ella convenció a su papá de que nos recomendara con el abogado Cárdenas. Dijo que era normal que los padres le pasaran el negocio a los hijos antes de tiempo, que ahorraba impuestos, que tú estarías de acuerdo. ¿Y le creíste? Yo quería creerle. Ella siempre está tan segura de todo. Es tan inteligente. Me hizo sentir que yo no era suficiente, que sin ella no iba a ser capaz de manejar la empresa. Raúl, ¿en algún momento te detuviste a pensar que me estabas traicionando? Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Sí, muchas veces. Pero Jessica decía que no era traición, que era evolución, que todas las familias exitosas hacen esto, que tú lo entenderías después. ¿Y cuándo me llamaste un estorbo? Se cubrió la cara con las manos. Eso fue lo peor que he dicho en mi vida. No lo pensé. Jessica lo había dicho esa mañana, y yo solo lo repetí como un idiota. Como un maldito idiota. Esa palabra me destruyó, Raúl. Lo sé, papá. Lo sé. Y me odio por eso. Me odio todos los días. Me quedé en silencio. Lo dejé llorar. Lo perdí todo, papá. El trabajo, el dinero, la dignidad. Jessica ya no me ve igual. Su familia me desprecia. Nuestros amigos desaparecieron. ¿Y tú? No sé si alguna vez me vayas a perdonar. Jessica sabe que estás aquí. Negó con la cabeza. Me prohibió hablar contigo sin el abogado. Dice que cualquier cosa que te diga puede ser usada en mi contra en el juicio. Y sin embargo, viniste. Porque eres mi papá. ¿Y por qué? Porque creo que Jessica se equivocó. ¿En todo? Miré a mi hijo, a ese hombre roto, a ese extraño que alguna vez fue mi niño. Raúl, necesito saber algo. Necesito saberlo. ¿Te arrepientes porque fracasaste o porque entiendes que lo que hiciste estuvo mal? Me miró directo a los ojos. Me arrepiento porque traicioné al hombre que más admiro en el mundo. Porque fui un malagradecido. Porque olvidé todo lo que me enseñaste. Papá, no espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que lo siento. De verdad. Asintí lentamente. ¿Vas a retirar la demanda? ¿Titubeó? Jessica dice que es nuestra única opción de recuperar algo. Esa no fue mi pregunta. No sé qué hacer, papá. Tengo deudas. No tengo trabajo. Jessica está desesperada.
Me levanté de la banca. Cuando decidas qué es más importante, tu esposa o tu dignidad, llámame. Pero hasta entonces, nos vemos en la corte. Papá, espera. Me detuve. Si retiro la demanda, ¿me ayudarás? No con dinero. ¿Solo? ¿Volveríamos a hablar? ¿Tendríamos una relación? Lo pensé durante 10 segundos que se sintieron eternos. Si retiras la demanda, si te divorcias de esa mujer que te envenenó, si consigues un trabajo honesto por tu cuenta, y si durante un año me demuestras que aprendiste la lección, entonces consideraré perdonarte. Pero no será fácil. Raúl. Y no será rápido. El divorcio. Jessica fue el veneno. Mientras sigas con ella, seguirás enfermo. Papá, la amo. No, amas lo que ella te hizo creer que eras. Pero eso era una mentira. Me alejé sin mirar atrás. 20 días después, 3 días antes de la audiencia final, recibí un mensaje de Raúl. Papá, retiré la demanda. Le pedí el divorcio a Jessica. Conseguí trabajo en una ferretería. No es mucho, pero es honesto. No te pido que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que voy a pasar este año demostrándote que cambié. Te quiero. Linda leyó el mensaje sobre mi hombro. ¿Qué vas a hacer? Esperar y ver si esta vez está diciendo la verdad. Un año después, Raúl y yo cenamos juntos por primera vez. Sin abogados, sin Jessica, sin rencores. No fue lo mismo de antes. Nunca lo sería. Pero fue un comienzo. Y a veces, un comienzo es suficiente. Ahora tengo 68 años. Linda y yo vivimos en un modesto departamento en la Ciudad de México. Viajamos cuando queremos. Ayudamos a causas que nos importan. Raúl trabaja duro. Se ganó mi respeto de nuevo. Poco a poco. ¿Lo perdoné por completo? No. Todavía duele. Pero aprendí que perdonar no es olvidar. Es decidir que el dolor ya no va a controlar tu vida. Y esa decisión la tomo cada día.